Ya, Estamos en directo. Hola, Diego. vamos. Venga. Diego, ya. Bueno, Diego. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la webinar de las sociedades CEDO y CEN, Sociedad para el Estudio de la Obesidad y Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Una webinar conjunta donde vamos a abordar la problemática de la relación existente entre la infección por COVID-19 y la obesidad. Permitidme que me presente, que en este caso me ha tocado a mí coordinar y al mismo tiempo moderar esta reunión. Soy Diego Bellido, trabajo en el hospital, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, en el Servicio de Endocrinología y Nutrición. Antes de nada, para poner un poco en situación de lo que vamos a hablar, está claro que los pacientes con obesidad o que presentan obesidad y también diabesidad empeoran cuando existe una infección por COVID-19. Esto se debe fundamentalmente a la mayor inactividad y a mayor compromiso en sus defensas. La obesidad en sí misma también reduce la capacidad de ventilación y además promueve un estado de inflamación crónica asociada a la inmunodepresión que condiciona una respuesta exagerada inflamatoria no solo del pulmón, sino también de otros órganos. Pero al mismo tiempo los pacientes obesos se muestran en el estadio de la enfermedad más contagiosos, porque eliminan los virus más lentamente, porque el ambiente asociado a la obesidad y su microambiente condiciona que surjan virus más virulentos y porque el grado de IMC se asocia con mayor capacidad de virus exhalado, sobre todo en los varones, con la disminución de la capacidad ventilatoria. Por tanto, a nivel práctico, tanto una actividad física adecuada como una dieta equilibrada van a condicionar la evolución favorable de esta enfermedad. En el abordaje de esta sección vamos a tratar la problemática de la relación que existe ya contrastada científicamente entre la obesidad y el COVID-21, pero también vamos a poner en la situación de cómo podemos transmitir un mensaje de estilo de vida saludable y condicionantes positivos que ayuden en el futuro a trabajar con mucho más exactitud y más consecuentemente este dato. Realmente es, como dije inicialmente, es una webinar conjunta entre CEDO y CEN y contamos para ello con tres especialistas, los tres especialistas de endocrinología y nutrición, para presentar la webinar. Realmente va a ser un proceso abierto. Vamos a presentar de forma continuada, pero está abierto durante todo el tiempo que destinamos al desarrollo de esta webinar a la participación de todos los asistentes. En primer lugar, quería dar las gracias a los ponentes, a los asistentes y a la colaboración también desinteresada de Novo Nordisk con el desarrollo de esta webinar. Como os dije, a la derecha de vuestra pantalla tenéis un chat abierto que estará abierto durante todo el proceso y además tenéis una pestaña de preguntas que podéis ir formulando de una forma abierta durante todo el espacio que tenemos abierto de la webinar y que después de las intervenciones de los ponentes vamos a poner en debate entre todos. Permitirme que altere un poco el orden inicialmente previsto del desarrollo de las ponencias para hacer un poco coherente con los aspectos que vamos a tratar de las mismas. En este caso vamos a empezar con el doctor Francisco Tinaones, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, que va a poner
al día el papel del ejercicio y la ingesta durante el confinamiento y su relación con la ganancia de peso. A continuación, la doctora Susana Monereo, que va a hablar fundamentalmente, además de la obesidad y el confinamiento, de las medidas de prevención que desde la CEDO intentamos desarrollar a nivel social. Y por último, el doctor Miguel Ángel Rubio, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, va a poner una puesta al día de lo que yo al principio enumeraba sobre el papel de la obesidad, sobre el incremento de riesgo y las complicaciones de la infección por la COVID-21. Sin más, el doctor Tinaone puede iniciar su presentación. Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludaros y esperar que estéis todos bien y que en vuestro entorno estéis todos bien. Bien, bueno, el tema que me han encomendado era valorar el efecto que el confinamiento puede tener sobre la obesidad. Ven aquí en esta diapositiva, yo creo que todos conocemos que durante la primera etapa del confinamiento y posteriormente ha habido un incremento en el consumo no excesivamente saludable. Están bien, bueno, en lo que se compra, ¿no? Aquí los datos que tenemos es de compra. Obviamente no tenemos datos de ingesta porque todos estos datos están orientados con lo que se ha vendido en tiendas de alimentación y en otro tipo de tiendas. Veis aquí que la primera semana, bueno, se incrementó las ventas de productos de comida envasada, de comida congelada, de determinados productos, también de papel higiénico, de una forma espectacular, y que luego posteriormente ven que en la tercera o cuarta semana del confinamiento lo que se ha incrementado de una forma muy importante es las ventas de alcohol, de conserva, y obviamente ha descendido ya el consumo de papel higiénico porque, claro, el inicio era brutal, ¿no? Las ventas. Aquí ven en esta diapositiva cómo determinados productos se ha mantenido un consumo, una venta muy importante a lo largo de todo el confinamiento. Fíjense en amarillo cómo prácticamente las ventas de harina y sémola se han incrementado durante todo el confinamiento en torno al 200%. Ven también en naranja cómo el consumo de cerveza se ha incrementado y en la tercera semana de confinamiento se incrementó un 42%, y también los snacks y las tabletas de chocolate que se han incrementado casi un 60%. También ven en la otra gráfica que curiosamente se ha producido un cambio en el precio de los alimentos, y ven que arriba, curiosamente, los alimentos más saludables son los que han incrementado más de precio. Mandarina, repollo, zanahoria, berenjena, naranja, ven que están arriba en la cúspide de los alimentos que han incrementado su peso durante este confinamiento. Bien, ¿qué repercusión puede tener este confinamiento sobre la salud? Es verdad que tenemos pocos datos. Vivimos en una situación que no hay precedente, es decir, esta situación no hay precedente en la literatura. Por mucho que busquemos, no tenemos una situación igual que nos diga qué le ocurre a la población si se tira 40, 50 días en casa confinada. Hay algunos datos de otro tipo de confinamiento que les voy a mostrar exclusivamente para ilustrar un poco mi conferencia. Y ven aquí, por ejemplo, en la cárcel, pues también es un modo, obviamente, de confinamiento, y hay aquí un estudio de casi 11.000 prisioneros en los Estados Unidos, y ven cómo hubo un incremento de peso de medio kilo, pero ven que no es muy exagerado el incremento de peso en una población carcelaria. Otro ejemplo de confinamiento que podemos buscar en la literatura es el confinamiento que sufren los astronautas cuando van a hacer un viaje al espacio de mucho tiempo, y este es un estudio que se hizo en un confinamiento de 180 días en China, y curiosamente yo creo que aquí lo más destacable, ven en la parte derecha, cómo bajaron el ejercicio que hacían de una forma importante desde el primer mes al sexto mes. Prácticamente el sexto mes el ejercicio que hacían era bajísimo, y curiosamente en el peso tuvieron una pérdida media de 3 kilos, y fundamentalmente lo que perdieron estos
astronauta en esta etapa de confinamiento previa al viaje espacial fue una pérdida de 3 kilos que fundamentalmente fue de masa magra. Otro escenario que también tenemos en el confinamiento es el aislamiento social. ¿Se ha hecho algo en la literatura? ¿Hay algo en la literatura de la repercusión que puede tener el aislamiento social que estamos teniendo estos días sobre el peso? Bueno, hay algunos estudios fundamentalmente en ancianos. Aquí les pongo un estudio donde ancianos aislados socialmente, la definición de aislamiento social es prácticamente el que contactan con su hijo no más de una vez al mes, que no salen con amigos, que no tienen unas relaciones sociales fluidas, ¿no? Y en este grupo de ancianos que estaban aislados socialmente, pues sí se vio que tenían más probabilidades de ser fumadores, pero no más probabilidades de tener sobrepeso u obesidad. Aquí a la derecha les pongo un metaanálisis donde se analizan todos los estudios que se han hecho de este aislamiento social y casi todos coinciden en que el aislamiento social contribuye a hacer menos actividad física, al abuso de alcohol y al incremento en el tabaquismo. No se ha registrado un incremento de peso, por lo menos en estos estudios. Lo que sí está claro, como ven en esta diapositiva, que el confinamiento, el aislamiento social se asocia de forma directa a la mortalidad y ven ustedes aquí en la línea negrita continua que la supervivencia de los ancianos que estaban en aislamiento social era muchísimo más baja que los que tenían relaciones fluidas con su entorno. Bien, ¿qué hay en niños? Bueno, en niños obviamente no hay ninguna experiencia de confinamiento, los niños no hay nada a lo que nos podamos agarrar de que haya un ejemplo de que estén confinados en un habitáculo cerrado, pero sí hay datos de lo que ocurre en los niños cuando se suspenden la etapa escolar, ¿no? Y vienen las vacaciones. Fíjense este estudio de Obesity, publicado hace unos años, donde se ve en una población importante, donde se ve que el incremento de peso ocurre fundamentalmente entre curso y curso. Están viendo que el paso, por ejemplo, de primero a segundo grado, ven que hay en ese periodo de vacaciones donde se produce el incremento fundamentalmente. Y hay también un metaanálisis que le pongo a la derecha, donde se incluyen bastantes estudios, 6 estudios que concluyen que los niños incrementan el peso en verano cuando no están en periodo escolar, ¿no? Y fundamentalmente lo incrementan sobre todo los niños y adolescentes fundamentalmente. Estos datos sí son de ahora. ¿Qué está ocurriendo? Obviamente no tenemos datos de niños en este momento, pero sí tenemos las actividades que pueden estar haciendo los niños durante este confinamiento. Se está viendo con una claridad meridiana que el consumo de videojuegos se está incrementando de una forma muy importante. Determinadas plataformas de videojuegos están prácticamente batiendo récord. Fíjense aquí que una plataforma, Steam, una plataforma muy conocida, bueno, pues durante esta etapa de confinamiento ha batido récord de número de jugadores, ¿no? Le pongo aquí otro ejemplo y curiosamente hubo un apagón en la Xbox que duró un par de horas y fue tendencia en Twitter, es decir, solamente un par de horas que estuvo la Xbox sin funcionar, ¿eh? Bien, bueno, todo esto nos apunta a pensar que puede haber cambios, sin duda, con este confinamiento en la población, tanto en actividad física como en ingesta. Aquí les pongo, estos son datos propios, en este momento nos ha pillado en nuestro grupo, con varios estudios en marcha, estudios con diferentes intervenciones nutricionales que no les voy obviamente a detallar, pero que sí muchos de estos pacientes tenían un podómetro y tenían un acelerómetro y hemos aprovechado, pues bueno, a hacer una entrevista a estos pacientes, a estos sujetos que estaban en estos estudios para ver la media de pasos que tenían previo al confinamiento y la que han tenido durante el confinamiento. Fíjense que los sujetos que hemos llamado que están en estos estudios, fíjense que previo al confinamiento estaban cerca de 9.000 pasos al día, que los primeros 15 días del confinamiento bajaron a cerca de 1.000 pasos al día, y que obviamente estos pacientes, estos sujetos, como no se les sigue presencialmente, pues sí se les hacen visitas telefónicas y obviamente ante el decir que habían bajado tanto su actividad, pues se le insistía en que hicieran un poquito más de actividad, pero a pesar de insistir en ese incremento de la actividad, fíjense que en los siguientes 15 días del confinamiento, pues prácticamente los pasos que daban eran unos 2.400, muy lejos de la situación pre-confinamiento.
Bien, esto puede inducir a pensar que no es descabellado pensar en que podemos estar incrementando pues, aproximadamente unas 300 kilocalorías al día en la ingesta. Obviamente no me puedo creer que toda la harina que se ha comprado se ha gastado, seguramente estará en el almacén, porque si no esta previsión sería mucho más alta, pero imagínese que son 300 kilocalorías de más, pues 40 días, ponemos el reloj de los 40 días y son 1,7 kilos de más. Si aplicamos lo que le ha pasado a nuestros sujetos que estaban en estudio de intervención nutricional, pues han pasado de hacer 8.900 pasos al día, que el gasto es un gasto en calorías de 330 kilocalorías por esos pasos, a dar una media de 2.400 pasos, que el gasto en calorías es 89 kilocalorías. Obviamente, ya os les digo que este ejemplo incluso se le insistió a los sujetos que estaban en confinamiento de forma activa a que fueran más activos. Bueno, pues hay una diferencia de 241 kilocalorías, le ponemos el reloj de los 40 días y son 1,3 kilos de más. Es decir, podemos estimar, ojalá nos equivoquemos, podemos estimar que este confinamiento durante 40 días va a suponer un incremento en la población en torno a 3 kilos. Esto es una estimación. Mi siguiente compañera, que es Susana, pues tiene algunos datos que lo ha refrescado esta mañana y que datos que son de la Sociedad Española de Obesidad, que bueno, a ver, Susana, si coinciden o no con esta estimación que he hecho yo aquí a bote pronto. Nada, muchas gracias y luego estamos sujetos a todas las preguntas que queráis en el espacio de preguntas. Bueno, muchas gracias, Paco. Yo creo que enlazando con la charla del doctor Tinaones, va a continuar ahora la doctora Susana Monerio. La doctora Susana Monerio es jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Gregorio Marañón y ella va a centrar los datos en la obesidad y el confinamiento por COVID-19, ya con datos específicos y con las medidas de prevención propuestas, en este caso por la CEDO. Realmente son datos propios, recién sacados del horno y, Susana, te dejo. Bueno, pues buenas tardes. Me encanta ver que somos 685 ahora mismo personas y he visto muchos amigos, muchos conocidos, gente que está en Honduras, en México. Buenas tardes a todos. Yo, como han dicho, voy a contarles una encuesta que hemos realizado desde la SEDO durante esta semana, de los días del 19 al 23 de abril, que se transmitió a través de Facebook, Twitter y ha habido 900 respuestas, es decir, muchas respuestas. Por lo tanto, aunque tenga todos los sesgos de ser una encuesta abierta, de que no hemos podido controlar mucho, sí que es cierto que 900 respuestas pues ya nos empiezan a dar algún dato. Hemos preguntado estas 9 preguntas: la edad, el sexo, el lugar de confinamiento. Hemos preguntado si antes consideraba que tenía exceso de peso, si ha ganado peso y si ha ganado, cuánto peso ha ganado y cuál consideraba la causa que lo había producido, o el ejercicio o la dieta o ambos, y si había tomado alguna medida para evitarlo y si se había pesado. Bueno, y las respuestas son estas. De todas las respuestas, en este momento han respondido mayoritariamente mujeres. El 71% de las personas que han respondido han sido mujeres, el 28% varones. Cuando les hemos preguntado en qué lugar del confinamiento estaban, les había pillado, pues bueno, estos han preguntado, la mayoría estaban en la zona centro, en la zona norte y algunos en la zona sur y el resto repartidos por España. Si tenían peso previamente, curiosamente, el 48% de la población sí reconoce que tenía exceso de peso, el 50% no. Y cuando les hemos preguntado si han ganado peso, pues el 45%, 46% de la población ha dicho que sí, que había ganado peso, y de esos que habían ganado peso, mayoritariamente los que habían ganado peso habían sido mujeres.
¿Cuánto peso habían ganado? Fijaros que la mayoría contestaban que habían ganado entre 1 y 3 kilos, que esto está un poco en consonancia con lo que acaba de contar el doctor Tinaones, es decir, que tus cálculos, Paco, parece que han sido correctos, es decir, las personas mayoritariamente han ganado peso, entre 1 y 3, pero sí que hay un porcentaje de la población no desdeñable, que es alrededor de un 15, un 16%, que ha ganado entre 3 y 5 kilos y una pequeñísima parte, gracias a Dios, que ha ganado más de 5 kilos. Estamos hablando de una ganancia de peso de entre un 2 y un 5% del peso, es decir, que no es desdeñable. Y cuando la ganancia de peso la vemos por sexos, pues vemos que las mujeres son las que han ganado entre 1 y 3, los varones han ganado más de 3 kilos, es decir, que el grupo que ha ganado más peso proporcionalmente son los varones. Y cuando esto mismo lo vemos por edad, vemos que más o menos en todas las edades se ha ganado por menos de 3 kilos, pero hay un grupo aquí que, como veis, son los mayores de 65 años, más a la derecha, en la gráfica de abajo, que está diciendo que ha ganado entre 3 y 5 kilos. Y luego hay un grupo entre 25 y 45 años, pequeño, que son los que han ganado por encima de los 5 kilos. Cuando les preguntamos en el lugar del confinamiento, aunque las preguntas no son muchas las respuestas, pero fíjense que llama la atención en la gráfica de la derecha que las personas que han ganado entre 3 y 5 kilos, es decir, bastante peso, son las de las islas, que yo creo que es un dato que coincide donde, sobre todo en Canarias, que hay mucha más obesidad, es decir, que bueno, habría que plantearse qué ha pasado. Las causas de ganancia de peso, mayoritariamente, tenía 3 respuestas, o por un exceso de dieta, disminución de ejercicio o ambas. La mayor parte de respuestas han dicho que ambas, que iría en naranja. Es decir, que la mayor parte de la gente achaca el exceso de peso a haber tenido una ingesta alta y poco ejercicio. Y luego les hemos preguntado si habían tomado alguna medida, simplemente por saber si la gente se había preocupado, y mayoritariamente, o bueno, más de la mitad, un 56%, han dicho que sí, y si se habían pesado específicamente, también más de un 50% de las personas sí se habían pesado. Entonces, como resumen de la encuesta, los datos, para que los tengáis, y que son datos que los estáis oyendo por primera vez hoy, y que son los primeros datos que hay sobre la ganancia de peso durante el confinamiento, por lo menos en España, pues vemos que había un 49% de población que previa al confinamiento ya reconocía exceso de peso, por lo tanto, si estas personas aumentan de peso, la situación es más grave. El 45,8%, es decir, un 46% de la población española ha ganado peso durante este confinamiento y afecta más a mujeres. Y aunque la mayoría ha ganado entre 1 y 3 kilos, el 16% ha ganado 5 kilos de peso y este hecho afecta más a varones. El 66% lo achaca a la suma de una disminución de la actividad física y a cambios en la dieta. Y yo creo que una buena noticia que, aunque no haya tenido unos resultados especiales, sí que es verdad que la gente, un 60%, ha tomado medidas para por lo menos intentar controlar el peso. Yo creo que esto, y desde la SEDO queremos alertar lo importante que es el concepto prevención y que ¿qué queremos desde un punto de vista general? Pues que la población general no aumente de peso, que la obesidad no crezca y que las personas que la padecen bajen de peso y lo mantengan. Sería un poco un concepto general. Y cuando hablamos de obesidad, sabéis que la obesidad no hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria como en general, sino prevención universal, cuando esta prevención la tenemos que dirigir a la población general, que como es en el caso del confinamiento, es muy importante que la población le llegue a todo el mundo, no sean obesos o no, y para eso los 3 consejos generales que hay que mantener son la limitación en la ingesta, sobre todo de los alimentos de alta densidad energética, azúcares y grasas, el fomentar el consumo de alimentos saludables, frutas y verduras, y el insistir en que tienen que mantener una actividad física periódica de al menos 60 minutos diarios para los jóvenes y los niños y 150 minutos semanales en los adultos. Esto serían las recomendaciones para prevención universal
que recomienda la Organización de la Salud y que recomendamos nosotros como SEDO. Hay luego una prevención especial que hay que hacer en la gente que es de riesgo para obesidad, como serían en los adolescentes, en las personas de clases sociales más bajas o con menor nivel sociocultural, en las embarazadas, en pacientes con otras enfermedades o que tomen algún fármaco. Y en estos, el concepto prevención, además de lo anterior, hay que tener claro que hay que hacer un diagnóstico y tratamiento precoz, porque si no estas personas que ya tienen probablemente un pequeño sobrepeso van a seguir avanzando en la escala de la obesidad y vamos a aumentar el gasto y las comorbilidades. Y por último, tenemos el grupo de pacientes que ya están con obesidad y que aunque suene a tratarles, no, estoy hablando de prevención. La prevención en los pacientes con obesidad es evitar que sigan escalando en la obesidad. Y en este grupo de pacientes prevenimos el exceso del aumento de la obesidad con fármacos. Y para eso, desde la SEDO reclamamos que los fármacos para obesidad estén financiados. Y en segundo lugar, en tener las listas de espera para la cirugía bariátrica en los pacientes con obesidad metidas dentro de los objetivos y no escondidas en los cajones. Porque estos pacientes, si no intervenimos y prevenimos, seguirán escalando en el peso y, por tanto, en las comorbilidades. ¿Y qué hemos hecho desde la SEDO? Bueno, pues hemos intentado llegar a la población general con consejos que han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación y para ello hemos elaborado una especie de decálogo de recomendaciones generales dirigidas a la población general y con idea de ayudarles a entender cuáles son las medidas generales que necesitan para no aumentar de peso. Que sería pues planificar los menús, que el desorden en la dieta es muy importante, el que compren lo que necesitan, el no buscar excusas para comer bien y hacer ejercicio, bueno, las normas de dieta saludable, el hacer ejercicio, utilizar métodos de cocinado sencillos. El hambre con el aburrimiento, hemos insistido mucho ahí porque sabemos que hay mucha tendencia a SEO. También hemos hecho unas recomendaciones para niñas y jóvenes y familias en las cuales, además de las recomendaciones de dieta saludable y ejercicio, a través del grupo de obesidad infantil de la SEDO, hemos intentado también dar recomendaciones relacionadas con la familia, es decir, que entendemos que el peso es parte de la actividad familiar y que el planificar las actividades, el cuidar el entorno, el cuidar su aspecto personal, el controlar el tiempo dedicados a las pantallas y a los videojuegos, como hemos visto que se ha disparado. Es decir, todo esto entra a formar parte de lo que es la prevención de la obesidad. También acostarse pronto y mantener una higiene del sueño importante. Y para terminar, yo quería decirles que estamos hablando de la pandemia COVID y que estamos todos muy asustados, muy preocupados, pero cuando el COVID ha llegado, la obesidad ya llevaba mucho tiempo y ya teníamos la pandemia de la obesidad encima. Y teníamos además otra pandemia que es la de la inactividad física. Y si se fijan en la pantalla, cuando hablamos de obesidad, en el mundo puede haber 650 millones de personas, 650.000 millones de personas afectadas, con una mortalidad por encima de 2.800.000 personas al año. Cuando hablamos de inactividad física, estamos hablando del 31% de la población mundial, que no me he atrevido a calcularlo, por encima de 15 años, con más de 3 millones de muertes al año. Y a cifras de esta mañana, en la página de la Johns Hopkins, he visto que había 2.700.000 afectados de COVID, con 190.000 muertes en total. Es decir, que en efecto tenemos una pandemia, es una pandemia con enfermedad grave, tenemos una situación muy complicada, pero tenemos que saber que el resto de pandemias que teníamos ahí, que no les hemos hecho caso. Y entonces, ¿qué proponemos nosotros para que la población se empiece a concienciar? Pues en primer lugar, que la obesidad hay que reconocerla como enfermedad. No puede ser que siga siendo la gran olvidada en los informes médicos, la gran olvidada de las personas incluso que la padecen. Y para ello necesitamos una concienciación tan brutal como la que ha ocurrido ahora con el COVID. Es decir, la población general,
los sanitarios, a nivel social, los políticos y la industria de la alimentación, del ejercicio, etcétera, todos se tienen que concienciar para entender que esto es una pandemia que, unida a las otras dos, va a generar muchísimo deterioro de la salud. ¿Y qué proponemos? Pues fíjense que en estos pequeños dibujitos que ven en la parte de abajo de la diapositiva, que aparecen en todas las recomendaciones de las webs del mundo de la salud: lavarse las manos, aislamiento social, usar mascarillas, el toser o estornudar encima de un papel y la higiene con productos de limpieza, que incorporemos, y eso es lo que va a luchar la SEDO, para que el control del peso se incluya en las recomendaciones mundiales de la pandemia de COVID y que nos pueda beneficiar al resto de las pandemias. Solamente quería decirles eso, saludar a todos y muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Susana. Muy interesantes los datos que nos acabas de colocar en primicia. Realmente hemos puesto de manifiesto un poco lo que ocurre en el confinamiento, pero esbozamos también unas líneas de trabajo de cara al futuro para saber cómo minimizar los riesgos en relación al exceso de peso que puede producir. Yo creo que ese tema ha quedado lo suficientemente claro. Somos ahora mismo 720 personas conectados a este chat y están surgiendo multitud de preguntas. Ya anticipo que probablemente no vamos a poderlas contestar todas, pero bueno, ahí está el debate que suscita, ¿no? Y la segunda parte de este webinar va ya relacionada con aspectos científicos. En este sentido, lo que queremos comunicar a continuación es si la obesidad y la diabetes incrementa el riesgo de complicaciones por la COVID-21. Para ello contamos con el doctor Miguel Ángel Rubio, que es jefe de sección del Hospital Clínico Universitario de Madrid, San Carlos, y que además ha tenido intervención directa en el diagnóstico, en el tratamiento de muchos pacientes con COVID, y él va a poner un poco al día los aspectos científicos que conocemos sobre la relación que existe entre obesidad y COVID. Miguel Ángel, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este nuevo sistema de comunicación que yo creo que a partir de ahora va a ser la norma durante los siguientes meses y que nos vamos a tener que ir acostumbrando, ¿verdad? Sí, ¿me oyes? Yo sí. Que diga el técnico, ¿vale? Bueno, creo que nos vamos a reencontrar con dos pandemias, la de la obesidad y la del coronavirus o la del COVID, pero no sabemos si estas dos pandemias van a colisionar o simplemente se van a dar la mano y luego cada una va a seguir su trayecto. Y de esto es lo que yo pretendo esta tarde comentaros brevemente. Fijaros que la declaración de la OMS sobre enfermedades no comunicables y COVID-19 decía como premisa que las personas que estaban en riesgo de una enfermedad grave son, por supuesto, todas las edades, pero especialmente si se tenía más de 60 años y aquellas personas, además, que tuvieran enfermedades preexistentes como hipertensión arterial, cardíaca, pulmonar, cáncer o diabetes, que son los que podrían desarrollar más a menudo la enfermedad grave. Y, sin embargo, no fueron capaces de incluir a la obesidad como una enfermedad de pleno derecho, sino como un factor de riesgo de estas principales enfermedades no comunicables. De hecho, la información que se recoge en los registros epidemiológicos, pues no todos incluyen peso, talla e IMC, ni tampoco se ha hecho de manera estandarizada. Así que no podemos disponer a nivel mundial datos suficientes para contrastar y comparar entre poblaciones sobre el impacto que tiene esta infección con el exceso de peso. ¿Realmente la obesidad aumenta el riesgo de complicaciones para la infección por COVID? Pues desde luego epidemias previas de virus, de influenza, la asiática, la de Hong Kong, la pandemia de virus A, pues parece que obesidad y diabetes, las dos se asociaron a peor pronóstico de la enfermedad. Experiencias recientes en China, Italia y en el resto del mundo también parecen que
Los obesos más graves, que es decir, posiblemente aquellos con índice de masa corporal por encima de 35 o 40, tienen más complicaciones respiratorias. También sabemos que la obesidad per se pues se asocia a complicaciones que agravan la enfermedad respiratoria y la mortalidad, quiere decir que hipertensos, diabéticos, síndrome de hipoventilación, enfermedad cardiovascular están asociadas a obesidad y por lo tanto pues no sabemos si es la obesidad en sí misma o las complicaciones las que hacen que aparezcan siempre en todos los pacientes que están ingresados en UCI más o menos al menos una comorbilidad. Más del 80% de los pacientes tienen más de una comorbilidad y por lo tanto es difícil asumirlo a una sola en concreto. Y es cierto que los obesos mórbidos tienen menor capacidad respiratoria, más dificultades de intubación y de extubación para canalizar las vías, las úlceras de decúbito, cambiarles a la posición de prono, que es muy habitual en las UCIs, o utilizar pruebas complementarias como una resonancia. Es curioso que la prensa se ha hecho enseguida eco de que el coronavirus podía estar asociado con la obesidad y que la obesidad realmente aumentase el riesgo de agravamiento, especialmente cuando surgió un artículo, no hace mucho, en el que se decía que era más grave en los pacientes más jóvenes, en los de menos de 60 años. Y la verdad es que a veces el periodismo pues es fácil basarse en titulares que de alguna manera pues no traducen realmente toda la verdad. Y es que este artículo, que es de una sola página publicado en Clinical Infectious Disease y en el que realmente fue el que motivó este titular, en el que se observa que efectivamente aquellos sujetos que habían ingresado en la UCI tenían un incremento notable del riesgo de agravamiento de la enfermedad cuando su índice de masa corporal estaba por encima de 30 y en particular por encima de 35. Pero claro, cuando vas a leer la letra pequeña te das cuenta que son datos crudos que no han ajustado por sexo, por raza, ni por comorbilidades. Por lo tanto, que es todo en relación a la obesidad, bajo mi punto de vista, fue un poco de temeridad. Pero fijaros que aún así los periódicos, las noticias, se han hecho eco precisamente de este ejemplo. En Estados Unidos, porque esto está hecho en Nueva York, recordar que el 40% de los americanos tienen obesidad y un 10% tienen obesidad mórbida. Por lo tanto, muchas veces no sabemos si lógicamente está reflejando un incremento de obesos en la UBI o si por el contrario está reflejando lo que sucede en la misma población. Aquí podemos ver en esta recopilación de datos del COVID-19 en Estados Unidos, de varios miles de pacientes, cómo la prevalencia de obesidad de los pacientes ingresados aproximadamente es del 49-50%, pero fíjense que sabiendo que el COVID afecta sobre todo en mortalidad a mayores de 65 años, sin embargo son los cuyo porcentaje de obesidad es menor, del 41%, respecto a los más jóvenes, que es del 59%. Estas cifras que parecen muy elevadas, hay que pensar que en Estados Unidos un 30% de los que ingresan son negros o hispanos, que son los que más obesidad tienen. Por lo tanto, podría ser quizás un sesgo en la consideración del impacto de la obesidad sobre la infección grave. Yéndonos retrospectivamente a los inicios, a China, tenéis que recordar que en China la consideración de obesidad puntúa desde más abajo y ellos consideran obesidad a partir de un índice de masa corporal de 28 y que tan solo eran el 10,7%, pues comparando personas de normopeso con sobrepeso y obesidad no había ninguna diferencia en comorbilidades, pero sin embargo cuando se ajustaron para las enfermedades asociadas el riesgo de desarrollar neumonía grave en aquellos con un índice de masa corporal por encima de 28 tenía unos ratios de casi 6 veces más de riesgo de desarrollar neumonía grave entre los obesos. Este estudio sí que me parece ya un poquito más serio, más interesante,
que está desarrollado en Francia, en la Universidad de Lille, en el cual lo que hacen es analizar los sujetos que realmente necesitan ventilación invasiva ingresados en la UCI, y lo que hacen es compararlos con otro momento de sujetos en los cuales, por ejemplo, no era una infección por COVID-2, sino que tenían distrés respiratorios de otra naturaleza. Y como podemos ver aquí, el incremento de obesidad es mucho más notable ahora con COVID que sin COVID, 25 versus 47%. Y dentro de este grupo, los que necesitaron ventilación mecánica asistida o intensiva, la mayor parte, el 50 y pico %, era sujetos que tenían obesidad, pero sobre todo la parte más roja de obesidad de por encima de 35, de tal manera que aproximadamente necesitaban del orden de 7 veces más estos sujetos necesidad de ventilación mecánica intensiva. Y desde luego, para ver datos epidemiológicos, yo os recomiendo que visitéis esta página del Reino Unido, que es de ICNARC, que es sobre, lo tengo que leer bien porque no lo veo, sobre cuidados intensivos, en el cual, como veis, hay 5.578 pacientes a fecha 17 de abril, de los cuales se analizan en la progresión 2.936, sí, porque muchas veces lo que sucede es que en la mayor parte de los estudios, la mayor parte de los estudios analizan los sujetos, pero no cuando terminan de darse de alta o cuando fallecen. Y por lo tanto tenemos datos intermedios. En este caso, solo se incluyen los que realmente han finalizado bien dándose de alta o bien por mortalidad. Aquí podemos ver que sujetos con obesidad entre 30 y 40 y más de 40 es aproximadamente el 30%, pero sumándolos en total un 73% en comparación con otro grupo equiparable en edad, sexo y edad, en el cual sin neumonía COVID era de un 60%. ¿Qué es lo que sucede si analizamos en estos datos del Reino Unido? En las barras que es de color morado son los porcentajes de los que están diagnosticados de COVID, y en las barras verdes son los porcentajes de la prevalencia de obesidad en la población del Reino Unido. Podemos ver que las dos curvas de alguna manera se superponen. Por lo tanto, podríamos decir que lo que estamos observando en los pacientes que están ingresados o que incluso están dentro de la UCI es muy similar a lo que sucede en la población general. Y es que las prevalencias son muy altas. Quizás aquí abajo, en la obesidad mórbida, sí que es cierto que puede haber, en el caso de los pacientes con COVID, una elevación de este tipo de sujetos. Incluso en cuanto a mortalidad, la mortalidad es muy elevada en los pacientes ingresados en la UBI, en torno, como ven ahí en amarillo, en torno a un 50%, algo mayor para los sujetos con obesidad mórbida. ¿Qué pasa en España? Podemos ver que en España la infección por COVID incrementa con la edad. Sin embargo, no hay datos recogidos a nivel nacional de peso y talla, pero sí sabemos que aproximadamente en España, en edades de 65 años, tenemos aproximadamente un 35% de obesidad, y sería esperable que de alguna manera viésemos algún reflejo de esto en nuestros pacientes. Y fijaros que este es un mapa de los datos recogidos hoy, en el que vemos que las poblaciones que están con menos color, que son las que menos infección por COVID tiene, suele corresponder de forma inversa con aquellas que tienen mayor prevalencia de obesidad. Es decir, Galicia y Asturias, Andalucía y Canarias, que tienen mayor prevalencia de obesidad, son de las que tienen menor infección. De alguna manera parece como un contrapunto o una paradoja al menos de que esto sea así. Si esto es un tema del clima, de la temperatura, de que esté bañados por la costa, es algo para ver. Eso sería el esquema de los picos de mortalidad que han habido en algunas de las regiones con menos prevalencia de obesidad, y cómo en aquellas con más prevalencia de obesidad
lo esperable es justo lo que ha sucedido, que no hay mayor mortalidad por esto. Por último, quería hacer un repaso de los aspectos mecanísticos de por qué el virus de alguna manera puede afectar a que los obesos tengan mayor índice de gravedad. Sabemos que el virus entra dentro del sistema respiratorio a través de la conexión con el receptor del enzima convertidor de angiotensina 2. Este receptor está altamente expresado en pulmón, miocardio, endotelio, tracto digestivo, pero también en tejido adiposo. De alguna manera yo había querido introducir aquí, para dejarlo, que sabemos que la vitamina D también modula la expresión del componente del sistema renina-angiotensina, incluyendo la ECA y la ECA2, y que la deficiencia de vitamina D se ha asociado también con un empeoramiento de infecciones respiratorias y de fibrosis pulmonar, y por lo tanto sabemos que la deficiencia de vitamina D también es muy prevalente en sujetos obesos, y sabemos que de alguna manera este es uno de los aspectos fisiopatológicos que están dando la vuelta en algunos papers para ver si encuentran alguna relación entre estos dos aspectos y si se puede tratar. ¿Por qué los obesos presentan peor respuesta clínica a la infección por COVID? Ya lo comentó el doctor Bellido al inicio. En principio, los sujetos obesos tienen menor capacidad pulmonar y, por lo tanto, menor contractilidad del diafragma. El tejido adiposo a veces puede servir como un reservorio de virus y mayor dificultad de eliminación. Siempre existe en el sujeto con un exceso de grasa una situación de estado proinflamatorio que provoca una desregulación inflamatoria y una inmunidad alterada. Eso hace que la respuesta sea mucho, mucho peor. Y desde luego sí que hay un aspecto que convendría probablemente diferenciar, que sabemos que no todos los obesos son iguales. De alguna manera, cuando hablábamos de aquella paradoja de la obesidad y el riesgo cardiovascular, en que habían algunos obesos que curiosamente tenían menos incidencia de enfermedades cardiovasculares, cuanto mejor estaban desde el punto de vista de entrenamiento cardiorrespiratorio, sabemos que el ejercicio es el mejor remedio para combatir el estado proinflamatorio de la obesidad producida por el sedentarismo y una dieta inadecuada, porque tiene un efecto antiinflamatorio e inmunorregulador brutal, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, aumentando la adiponectina, mejorando la sensibilidad de la insulina, disminuyendo la leptina, y que posiblemente sea uno de los mejores recursos el realizar ejercicio aeróbico para tener un estado antiinflamatorio óptimo. Tenía por último estas reflexiones finales en que la obesidad es una enfermedad crónica per se que tiene complicaciones asociadas que incrementan la morbimortalidad, que el exceso de peso y el sedentarismo es responsable de una desregulación inflamatoria e inmunitaria. Parece que los obesos más graves son los más proclives a presentar afectación pulmonar más severa por coronavirus, que estos estudios que estamos viendo son muy descriptivos y que yo creo que no llegan a ser concluyentes. Necesitamos seguimientos un poquito más a largo plazo, mortalidad, etcétera. Y por último, que todavía quedan algunas respuestas por dar en cuanto a la diseminación del virus, si tardan más en eliminarlos, si los obesos son más contagiosos, si las vacunas generan la misma inmunidad en los obesos. Y yo creo que hay que buscar en esta crisis sanitaria la oportunidad de hacer más visible a la obesidad y dedicar más recursos para prevenir y tratarla, como apuntaba la doctora Monereo. Y como comentaba en esta viñeta, el roto, sabemos todo sobre el virus, pero casi nada sobre lo que significa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que hemos hecho en poco tiempo un abordaje integral sobre la problemática hoy día que existe entre obesidad y la infección por COVID-21, pero al mismo tiempo lo que puede generar el exceso de peso con el confinamiento al que estamos sometidos y que de alguna forma está claro por el interés que existe tanto a nivel social como a nivel de profesionales que la gente se está empezando a tomar conciencia de este problema y queremos abordarlo en serio. La verdad es que no cabe duda
no cabe duda que las estadísticas son alarmantes. O sea, hay series donde 50, 60, incluso el 70% de los pacientes ingresados por COVID-21 tienen obesidad. Y entonces la relación es una relación perfectamente clara. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a intentar sintetizar algunas y dirigirla un poco de una forma ordenada, ¿no? La primera, que ha surgido en varias preguntas, y esta está relacionada a los aspectos de confinamiento y cómo hemos estudiado tanto a nivel, digamos, de un modelo de confinamiento, como ha hecho el doctor Tinaone, como con los datos que tenemos de la encuesta realizada por CEDO que acabáis de conocer y expuestos por la doctora Susana Monereo, parece que hay una coincidencia. La gente no quiere engordar, eso está claro, pero la mitad de ellos engorda. Y con un término medio de 3 kilos. Resumiendo varias preguntas, quería preguntarle a los dos qué representa en la población una ganancia ponderal de 3 kilos en 40 días. Es decir, ¿qué representa desde el punto de vista clínico? No sé, cualquiera de los dos, doctor Tinaone y doctora Monereo. Bueno, empiezo yo. Yo creo que Sí. este incremento de peso en un tiempo tan rápido, que son 40 días, con un acompañamiento muy importante de una disminución de la actividad física, básicamente lo que hemos ganado es grasa. Por lo tanto, incrementar 3 kilos entre un 1, 2, 3%, 4% de grasa para una persona normal va a suponer un deterioro importante, sobre todo de aspectos metabólicos, que son los que son más sensibles a pequeños cambios de peso. Yo, mi opinión es que este pequeño incremento, que luego es grasa, va a tener mucha repercusión en la glucemia, en los triglicéridos, en lo que es en general el metabolismo. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que al margen, totalmente de acuerdo con lo que dice Susana, pero al margen de eso, yo creo que el tema del descenso en actividad física, me preocupa incluso mucho más que estos 3 kilos que se han ganado, ¿no? Porque es bastante alarmante, ¿no?, el descenso en la actividad física, pues en estos datos que he presentado yo, y estos son gente sensibilizada para que se mueva, ¿no? Cuando efectivamente es difícil, ¿no?, pues garantizar 1000 pasos en un piso de 50 metros cuadrados, de 60, ¿no? Pero estamos repitiendo, yo creo que ese mensaje hay que volverlo a repetir más, que probablemente el ejercicio de fuerza, que no requiere espacio, y que los ejercicios de fuerza tienen un efecto sobre la salud tan grande o incluso mayor que los ejercicios aeróbicos de pasear, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que todavía insistir mucho más en todos los foros en los que estemos, que en esta situación probablemente los ejercicios de fuerza de diferentes series, y es fácil hacerlo, no hace falta tener pesa. Con una botella de 1,5 litros, pues se puede uno tener una pesa para movilizar los grupos musculares, ¿no? Al margen de movilizar grupos musculares de miembros inferiores, ¿no? Yo creo que debemos de resaltar que si no se puede caminar o no se puede caminar con esa intensidad que se haría fuera de casa, que los ejercicios de fuerza tienen un efecto tan saludable o incluso más, ¿no? Bien. En relación a datos de la encuesta, la verdad es que ha sido una encuesta corta. Pretendíamos tener una foto, pero una imagen global de lo que ocurre. No pretendíamos otra cosa y veo que hay cantidad de preguntas respecto a aspectos concretos que les gustaría saber sobre confinamiento. La gente pregunta si existe, por una parte, relación, lo digo porque no son preguntas que podamos responder, pero sí relación entre las horas de sueño y el cambio de peso, relación entre el grado de estrés y el grado de peso. Hay varias preguntas que han hecho sobre la insularidad, tanto en Baleares como en Canarias, de si podía dar datos específicos de esas regiones. Yo creo que esto te lo puedo preguntar a la doctora Monereo,
pero realmente ya os puedo decir que, bueno, este tipo de encuesta es abierta y no está aleatorizada para toda la población y, por tanto, probablemente el desglose de los pacientes o de los pacientes, vamos, de las personas que hayan contestado la encuesta, tanto de Baleares como en Canarias, podemos sacarles los datos, pero probablemente no van a representar realmente a la población y tienen un sesgo. ¿Quieres aportar algo respecto a esto que preguntan, Susana? No, pues decir que las respuestas que hemos dado y lo único que tenemos es lo que hemos contado. Ojalá pudiéramos sacarle más jugo, pero el porcentaje de personas que han ganado más peso, curiosamente en las islas, que hay muy poquitas respuestas. Por lo tanto, bueno, lo que hemos aprendido es que estas encuestas tienen interés y que yo creo que hay que seguir haciéndolas. Bien, también preguntan, y esto quizás lo podemos dirigir al doctor Zinaones, preguntan que se está hablando mucho sobre modelos dietéticos como el ayuno intermitente. Concretamente hay 5 preguntas sobre esto. Si hubiera sido recomendable, o hasta qué punto cree recomendable el ayuno intermitente, o normas sobre el horario de la alimentación específico durante situaciones como esta de confinamiento. ¿Algún dato científico al respecto? Sí. Hay pocos datos. A nosotros nos ha pillado justamente el confinamiento con un estudio donde valorábamos ayuno intermitente versus la ingesta clásica y bueno, es la impresión de los datos que estamos teniendo durante este seguimiento, es que es bien tolerado en esta situación. Es decir, ninguno de los pacientes que estaban en ayuno intermitente, por ejemplo, no cenando, hacíamos ayuno intermitente alternando un grupo que no cenaba y un grupo que no desayunaba, ¿no? La compliance durante el confinamiento, prácticamente todos los pacientes han seguido con ese régimen dietético. Lo que luego valoraremos cuál de los grupos es el que ha tenido resultados más importantes, ¿no? Pero yo creo que si algo estamos todos insistiendo es que durante el confinamiento lo que hay es que ser muy riguroso en los horarios de comida, ¿no? Y evitar los snacks y evitar el picoteo, ¿no? Porque es muy tentador, ¿no? Estando en casa, pues comer entre horas, ¿no? Y el estrés, ¿no? Que ha habido también una pregunta relacionada con el estrés. Ya hay algunos datos de sujetos que tenían, por ejemplo, trastorno por atracón, se ha visto agravado durante el confinamiento, ¿no? Está claro que el confinamiento, el estrés, lleva a comer entre horas, ¿no? Y yo lo único que puedo contar del ayuno intermitente es que el grupo que teníamos en ayuno intermitente, como le estamos haciendo un seguimiento casi continuo con llamadas telefónicas, ha tenido una buena adherencia. Bien. Realmente muchísimas más preguntas sobre esta encuesta. A algunos les gustaría reproducirla a nivel local. A otros les gustaría tener datos más precisos y sobre todo un poco, por dejar este tema un poco solventado, le gustaría contrastar los datos que han surgido de esta encuesta con lo que ocurra en la realidad, es decir, poder realmente convertirla en no una encuesta abierta durante el confinamiento, sino después del confinamiento tener datos reales para saber si lo que nosotros, digamos, creemos, porque a lo mejor pueden ser iguales, pueden ser mayores, puede estar en ese entorno o puede dar incluso resultados peores, ¿no? En relación al ejercicio, muchos de los asistentes piensan como el doctor Zinaones, que el ejercicio físico es la medida esencial, y plantean también muchos asistentes que si los organismos oficiales, el comité de expertos, digamos, se ha relacionado tanto con la sociedad CEN o con la sociedad CEDO para asesorarles un poco en llevar, en fomentar medidas adecuadas de la realización de ejercicio físico regular
y dieta equilibrada y para que se puedan introducir estas medidas que son medidas preventivas también de salud pública a nivel de población. En este caso yo creo que también el doctor Rubio, porque la CEN también ha realizado recomendaciones nutricionales, podría aportar algún dato y si no también vosotros dos. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí. ¿Quieres que responda yo? Bien. Pues, a ver, la SEN ha hecho algunas recomendaciones nutricionales que son complementarias a la que ha realizado la SEO, pero que yo creo que van, desde luego, más o menos en la misma dirección. Yo no puedo escuchar a Miguel Ángel, lo siento. No, Diego, se escucha. Bueno, sí, pero yo no lo escucho. Sí. Que, como comentaba Susana, yo creo que lo que convendría hacer ahora es, desde luego, de alguna manera, reivindicar, ¿no?, que la obesidad vuelva a tener, tenga, por favor, un lugar céntrico a nivel de las autoridades sanitarias, de alguna manera, para que pensemos que no solamente tiene que venir un virus para ponerlo de manifiesto, sino que ya la obesidad per se constituye un problema de salud pública de primera magnitud. Diego. Sí. Diego. Perdón, es que por un problema técnico no puedo escuchar a Miguel Ángel, pero bueno, está claro que efectivamente nosotros ya lo hemos hecho sin contar con la petición expresa de las autoridades sanitarias. Ya hemos, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, incluso esta semana seguimos trabajando muy activamente en fomentar medidas proactivas, tanto de fomentar ejercicio físico como de una alimentación adecuada para minimizar estos riesgos, ¿no? Yo, siguiendo un poco con el entorno de las preguntas, esta dirigida también al doctor Rubio, si hay datos entre la relación de infección grave con soporte ventilatorio por COVID con el grado de IMC. También hay muchos datos de peso e infección por COVID y de gravedad por la infección por COVID, pero quizás en España no tenemos la necesidad o la obligatoriedad de tener peso de todos los pacientes por COVID. Por lo menos yo creo que a día de hoy nos faltan datos de saber cuál es la situación en relación con el peso y el IMC con COVID en nuestro país. Si podías contestarla, Miguel Ángel. Bien, sí, rápidamente porque ya estamos dentro de la hora. A ver, en la hoja de recogida de datos no figura peso y talla. Yo creo que esto es un reflejo de la realidad de lo que sucede en los hospitales, que todo el mundo toma la tensión y la temperatura 3 veces al día, pero ni una sola vez o casi nunca se pesan los pacientes, salvo que se especifique en algunas condiciones. Por lo tanto, es algo que tenemos pendiente de hacer. Y por lo tanto, si no se ha registrado de manera general, lo que sí puedan haber son algunas experiencias personales de algunos grupos que sí han podido recoger datos de peso y talla, sobre todo a lo mejor en UCI, en relación a la pregunta que hacía el compañero. Hay un estudio de Vitoria, que yo no he comentado, son 48 pacientes de los primeros ingresados en la UCI de Vitoria, en el cual constataban que los que tenían ventilación mecánica, aproximadamente el 48% tenían obesidad. Es el único dato que hay publicado, que yo conozca, y que no podemos saber qué es lo que sucede en el resto de los hospitales hasta que no dispongamos de esas bases de datos, que igual retrospectivamente sí se puede conseguir datos de esta naturaleza. Realmente yo creo que es enormemente interesante conocer datos de este tipo, ¿no? Porque realmente si no sabemos el porcentaje de obesos que tenemos y con la gravedad no vamos a
a poder dar el dato real, ¿no? Hay datos del estudio socioeconómico en relación con la evolución del peso o del tamaño de la casa donde viven. ¿Alguien puede contestar esta pregunta? No. En nuestra encuesta no se ha hecho, eso no se ha tenido en cuenta. Yo creo que estamos aprendiendo y mira, me gusta que estén opinando porque la próxima encuesta que vayamos a hacer yo creo que podríamos tener todas estas preguntas en la cabeza, ¿no? Para hacerlas. Pero es bastante presumible, ¿no? que se asocie, si ya en condiciones de no confinamiento el nivel socioeconómico se asocia de una forma muy directa al grado de obesidad, probablemente aquí todavía sea más manifiesto, ¿no? Por ese condicionante que hablan, ¿no? de espacio en el Madrid, hábitat. por ejemplo, los datos que hay sobre densidad de infectados, claramente en los barrios donde hay mucha densidad de población y en pisos muy pequeños hay mucha más infección que en los barrios donde hay población. O sea que yo creo que será un dato que sí que es interesante ver. Otra pregunta también para el doctor Rubio es ¿cómo afectaría la inflamación crónica de bajo grado que tienen todas las personas con obesidad y síndrome metabólico en el proceso inflamatorio, o sea, en la liberación de citoquinas en el paciente con COVID-19? Bueno, realmente, aunque hay un proceso inflamatorio de bajo grado, sin embargo, la respuesta que hay inmunitaria es deficitaria y eso hace que, por decirlo de alguna manera, la lucha contra el virus sea ineficiente y, lógicamente, la expansión del virus va a producir una liberación de citoquinas masivas, que es lo que hace que aparezca esa famosa tormenta de citoquinas. Es decir, parece como una contradicción, pero en realidad es una consecuencia de que ese efecto inflamatorio está implicando de alguna manera que la respuesta de linfocitos B y linfocitos T helper sea defectuosa y por lo tanto la descarga de citoquinas que se relacionan del virus con algunos linfocitos T17, por ejemplo, pues es muy exagerada en el caso de la obesidad. Bien, otra pregunta también para el doctor Rubio es la relación entre el cortisol generado por el estrés como condicionante para la subida de peso. Esto no tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Digo yo. No. Pero, ¿te refieres de forma general? Yo no sabría qué decir. Sabemos que existe esa relación, pero creo que se escapa al propósito de la charla, ¿no? En relación al coronavirus. Quiere decir que sí que existe una relación entre el estrés, el cortisol, el apetito, etcétera, y el aumento de peso, igual que el sueño, pero yo creo que no tiene que ver con la charla que estamos dando, ¿no? No sé si Paco quiere... Diego, está silenciado. Perdón. ¿Sí? Sí. No. Ahora. Perdona. Es que lo que creo que querían decir es si el estrés que induce el cortisol tiene relación con un aumento de peso más que con un incremento de la ingesta. Realmente yo creo que es un tema que trasciende un poco del aspecto que hemos tratado aquí, ¿no? Eso es lo que comentaba. Bueno, yo creo que preguntas hay muchas más. Diego, hay una que, ¿me permite, Diego? Sí. Hay una que se repite mucho, el tema de los suplementos, de si es aconsejable tomar vitamina D, si tal, ¿no? Que yo creo que ese tema tenemos que de alguna forma dejarlo claro, ¿no? Que suplemento, un tipo de utilizar la alimentación como herramienta farmacológica para el COVID no hay ninguna evidencia. Bien es cierto que con vitamina D se han aprobado muchísimos ensayos en todo el mundo
y los comités de ética han aprobado ensayos con vitamina D para ver si cambia la evolución de la infección por coronavirus, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos ningún dato de que ningún tipo de uso de la alimentación de forma farmacológica, de ningún nutriente, tenga ninguna repercusión positiva en la infección, ¿no? Más allá de lo que es una alimentación saludable, ¿no? Bien, sí, yo lo que quería, por favor, por último una pregunta, porque hay algunas en el entorno de la obesidad, bueno, pero la obesidad grado 3 y grado 4, en lo que se refiere a pacientes con IMC por encima de 40, fundamentalmente, donde el confinamiento probablemente puede ser más dañino, porque el factor de actividad física es un factor muy limitante, mucho más en relación también con la edad, pero en relación con el peso, fundamentalmente en la obesidad que podemos llamar en grado 3-4, obesidad mórbida. ¿Podéis dar algún consejo específico para estos pacientes durante el confinamiento? Pregunta para cualquiera de los tres. Susana. Hombre, para los pacientes con obesidad mórbida, evidentemente son los que con más interés deberían controlar la alimentación y el ejercicio. Tener en cuenta que estos pacientes, cuando mueven una masa, como pesan mucho, pues aunque sea poco ejercicio, el ejercicio es efectivo, es decir, que pequeño esfuerzo es rentable. Yo les aconsejaría que hicieran pequeños esfuerzos varias veces al día, es decir, no cansarse en exceso, y luego tienen que cuidar la alimentación. Es que es inevitable, es que si no van a ganar mucho peso. Yo creo que eso, vamos, desde mi punto de vista es fundamental. Bien, y yo creo que sí, que el ejercicio... no me escucho, no me deja hablar. Llegando también, doctora Monereo, a los decálogos que hemos elevado, digamos, a la sociedad desde CEDO, también desde CEN también hay consejos nutricionales. ¿Qué mensaje daría en el niño? En el niño predispuestos, sobre todo niños y adolescentes predispuestos a obesidad infantil, que tenemos casi 1/3 de población en España. ¿Yo? Hombre, hable Paco. El doctor Tinaones. Bueno, este es un tema, está bastante constatado, ¿no? Que el niño cuando se le saca, habéis visto los datos que he presentado, el niño cuando se le saca del entorno escolar hay una cierta tendencia a, pues bueno, a subir de peso y a ser un estilo de vida menos saludable, ¿no? Yo creo que es una población de bastante riesgo, ¿no? De mucho riesgo. Y sobre todo en la mayoría de los estudios que tenemos sabemos que los niños con sobrepeso o con obesidad tienen más riesgo de coger peso pues en ese periodo estival y en los periodos donde se les saca fuera de la rutina del colegio, ¿no? Yo creo que es una población muy sensible, también una población muy sensible si hemos estado hablando de estrés, de situaciones de estar fuera del entorno, pues que le generan problemas psicológicos. Probablemente en el niño es uno de los sitios, de los sectores más sensibles. De hecho, todos los psicólogos están planteando y están poniendo encima de la mesa que probablemente era la población en la que había que empezar a desconfinar, ¿no? A sacar fuera de casa, ¿no? Yo creo que es un sector muy sensible, ¿no? Muy sensible, que habrá ahora, después de que vuelva todo un poco a la normalidad, a valorar, ¿no? La repercusión que ha tenido en los niños esta situación, ¿no? Bien, y yo creo que con esto casi daríamos un poco por finalizadas las preguntas, pero es un tema que también es reincidente en algunas preguntas. La mayoría de los países de nuestro entorno no han limitado el ejercicio físico individual. En España, durante el confinamiento, cada uno se ha tenido que apañar como puede para realizar ejercicio físico. En vista de la importancia que tiene realmente como condicionante de salud y sobre todo para minimizar el exceso de peso, que, no sé, es un mensaje, realmente trasciende de la parte científica, cada uno puede tener su opinión, pero no sería necesario o recomendable, más necesario que recomendable, permitir
de una forma controlada ejercicio físico individual durante y ahora con la salida de la cuarentena? También es una pregunta un poco para cada uno manifestemos de opinión. La he preguntado aquí porque hay varias preguntas en el chat que inciden sobre este tema. A ver, yo opino que el ejercicio físico es fundamental y estoy viendo que la doctora Julia Álvarez habla sobre la obesidad sarcopénica. Creo que va a ser un drama, es decir, que si encima de más obesos con más pérdida de masa muscular, pues realmente el concepto de obesidad sarcopénico, que sabemos que es un obeso de mucho más riesgo, pues va a ser terrible. Hemos vivido una situación tan cataclísmica que no me atrevo a opinar si deberían habernos dejado hacer ejercicio fuera o dentro, no lo sé. Creo que todo el mundo que ha querido ha hecho ejercicio porque en casa yo personalmente con unos vídeos todos los días se puede hacer, como dice Paco, en 1 metro cuadrado con unas botellas de agua. Es decir, hay que tener voluntad y ganas y entender que el ejercicio físico es fundamental para no perder la masa muscular, no solo no ganar no engordar, sino mantener la masa muscular, que va a ser parte de lo que te va a mantener con vida después. Yo creo que eso ha sido, y quizá esa recomendación es la que ha faltado por parte de estas sanitarias. Los políticos se les ha olvidado y nosotros lo hemos dicho, pero sin la suficiente contundencia. Creo que el ejercicio, lo ha dicho también el doctor Tinaones, es fundamental y hay que hacerlo. Y de aquí tenemos que salir todos con esa conciencia clara de que la actividad física, perder la masa muscular es un drama. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres puntualizar algo, doctor Rubio? Sí, yo quería recalcar lo que he comentado, que es el mejor efecto antiinflamatorio y que desde luego frente al fatness es mejor tener el fitness cardiorrespiratorio, que eso seguro que nos va a proteger. Recordar simplemente una cosa, bailar, eso es un ejercicio aeróbico tan sencillo que también se puede hacer dentro de un ladrillo. O sea, no hace falta mucho espacio, ¿verdad? Nada más. Y por una última pregunta. En relación con la salida del confinamiento, ¿qué medidas aconsejáis para tratar ese exceso de peso ganado o incluso la obesidad? Doctor Tinaones. Hombre, yo creo que es el momento fundamental, es decir, y además el virus por ahora viene para quedarse, ¿no? Y viene para quedarse a medio plazo. Entonces, si vamos a tener un segundo rebrote, ojalá me equivoque, ¿no? Pero si vamos a tener un segundo rebrote en el invierno, pues yo creo que es fundamental ahora en este tiempo hacer un énfasis muy importante. Tendremos ya datos más sólidos que la obesidad puede ser un factor de riesgo muy importante y tan importante como, por ejemplo, la edad. Y si tenemos esos datos tan sólidos, insistir después del confinamiento, que es una medida fundamental, incrementar la actividad física e intentar tener un retorno a los kilos ganados, si se han tenido incluso por debajo de esos kilos ganados, ¿no? Para tener más garantías, si hubiera un segundo rebrote, de tener una población más sana. ¿Y qué papel tiene en este caso el tratamiento farmacológico, aparte de la dieta y el ejercicio? ¿Cuándo está indicado, doctora Monereo? Bueno, el tratamiento farmacológico sabemos que está indicado cuando hay obesidad, es decir, un IMC por encima de 30 o menos peso, pero más comorbilidades. Yo creo que ahí, evidentemente, el tratamiento farmacológico es una herramienta fundamental. Es fundamental para perder peso, pero también es fundamental para evitar que los obesos sigan ganando peso. Por lo tanto, yo creo que tal como hemos dicho, y desde la SEDO lo llevamos diciendo hasta la saciedad, que los fármacos estén financiados y que podamos disponer de los que hay, y como son los del grupo del GLP-1, que realmente son unos fármacos, sabemos que son eficaces y útiles, pues creo que tenemos que seguir peleando, y desde la SEDO, ¿no? El doctor Tinaones lo tenemos claro, ¿no? Que hay que tirar de este carro y conseguir la financiación. No puedo evitar otra pregunta porque es un tema, hay tantas cosas que discutir que se quedan muchas en el tintero, pero los programas de cirugía bariátrica se han quedado parados.
se han quedado parados prácticamente en la mayoría de los hospitales y va a tardar tiempo en que se rehabiliten, en que vuelvan otra vez, porque hay mucha cirugía oncológica que demanda y mucha cirugía atrasada que probablemente va a postergar un poco los programas de cirugía bariátrica. Como los 3 centros tienen programas muy establecidos de cirugía bariátrica, ¿qué alternativa veis o cómo enfocar, digamos, el manejo de pacientes que están en lista de cirugía bariátrica en esta temporada post-confinamiento? Y esta es una pregunta un poco para los 3 y yo creo que con esto ya podríamos concluir la reunión. Doctor Tiraones, primero. Bueno, yo le voy a dejar a Miguel Ángel que se explaye. Este es un tema que él tiene un especial interés, pero yo creo que la cirugía de la obesidad obviamente es una solución para muchísimos pacientes con obesidad mórbida, es su única solución, ¿no? Pero ahora probablemente tenemos que ser muy garantistas con estos pacientes que se van a intervenir, ¿no? Tenemos que asegurar, efectivamente se ha tomado una medida que probablemente es una medida muy acertada, ¿no? Que todos los pacientes que se metan en cirugía se le haga previamente una PCR para confirmar que no están contaminados, ¿no? Porque es fundamental tener esa garantía que un paciente que se va a someter a una cirugía bariátrica no tiene la infección, ¿no? Pero obviamente la cirugía bariátrica en este momento es la única solución que tienen muchísimos pacientes con obesidad extrema, que curiosamente son los pacientes que tienen, como bien ha dicho el doctor Rubio, el mayor riesgo de evolucionar de forma desfavorable con esta infección. Bien, pues si quieres, doctor Rubio. Bien, yo quería apuntar que ya los servicios de cirugía están haciendo una programación de cómo empezar a rescatar las cirugías pendientes. Hay prioridades lógicas, que son las oncológicas. Esas probablemente llevarán 2 o 3 meses y seguramente luego irán introduciendo a los pacientes con obesidad mórbida. Y aquí van a requerir de nuestra consulta para establecer unos criterios de priorización. Y yo creo que las sociedades podemos colaborar en este sentido, estableciendo criterios de priorización de qué pacientes con obesidad mórbida serían como los más vulnerables en caso de que haya una nueva oleada de coronavirus para ser operados. Entonces, yo creo que las personas con la edad, sin llegar a una edad extrema, pero de mayor edad y con comorbilidades, especialmente respiratorias, cardiológicas, etcétera, serían los que deberían de operarse en primer lugar. Y siendo así, pues siempre los jóvenes yo creo que tienen más oportunidad, más años de posibilidad de poder seguir esperando, sin que ello quiera decir que les dejemos abandonados. Yo creo que en los servicios tendríamos que tener programas de seguimiento de estos pacientes para alentarles y seguir al menos en una dinámica de que no sigan ganando peso hasta el momento de la cirugía. A mí me gustaría decir que probablemente en ese grupo, ¿no crees, Miguel Ángel, que los fármacos como la liraglutida serían tremendamente importantes e interesantes para que estos pacientes que tenemos en lista de espera quirúrgica que puedan ayudarles a perder peso o por lo menos a no ganar peso? A mí me parece que sería un grupo de pacientes en los que este tipo de fármacos ahora mismo en esta situación estaría especialmente indicado. Además, sabiendo que hay esos datos de casi beneficio, ¿no? A nivel experimental que hemos leído todos sobre el beneficio de los agonistas de GLP-1 y el COVID. O sea que... Sí, yo creo que todos tenemos experiencias del empleo de estos agonistas de GLP-1, en concreto el liraglutida de 3 miligramos en pacientes precirugía con muy buenos resultados. Y quizás también las sociedades podríamos negociar de alguna manera con la misma empresa el que algunos de estos sujetos que están en programas de precirugía bariátrica con unas condiciones comórbidas muy concretas se pudiera financiar al menos parcialmente el fármaco. Estamos hablando de un puñado de sujetos, quiere decir que tampoco supondría un coste muy importante. El coste yo creo que lo tiene la obesidad y sus comorbilidades, ¿no? Pero bueno, esto es algo que desde luego tenemos que sentarnos en una mesa a negociar. Muy bien, Diego. Yo creo que llegados a este punto,
por lo menos tenemos un poco la lección aprendida y las tareas pendientes, que son muchas, a raíz de todas las preguntas que hemos recibido. Realmente nosotros desde ambas sociedades, tanto desde la CEN como desde la CEDO, pues independientemente de nuestro trabajo intenso que hemos tenido en esta temporada, en esta situación, los que hemos estado al pie del cañón de alguna manera, pues el resto del tiempo lo hemos dedicado un poco a difundir mensajes positivos todos en este aspecto, y a la vista un poco de las inquietudes que hemos observado en este webinar y la cantidad de profesionales que están interesados y que nos muestran su apoyo, creo que tenemos que seguir en esta línea y insistir en mensajes positivos que van en beneficio de la salud de nuestra sociedad. Yo creo que, de nuevo, darle las gracias a todos los asistentes, a los 3 ponentes de la mesa, a las sociedades CEN y CEDO por hacer posible este simposio, y a la colaboración desinteresada, como dije al principio, de Novo Nordisk, que nos ha ayudado en el soporte técnico y la ayuda en la elaboración del mismo. Sin más, espero que todas las dudas que hayan surgido den debate suficiente para alentar. Nosotros encantados en colaborar con una nueva puesta al día de los datos que tengamos, porque realmente nos queda todavía confinamiento por delante y todas las medidas positivas serán bienvenidas. Muy bien.